Compañeros, la verdad, felicitaciones, un actazo, da gusto celebrar el aniversario de esta manera. En segundo lugar, una historia que acompañó a la izquierda siempre y que tenemos que cuidar. En este acto no faltó, nunca faltó en las actividades del campo popular, en las luchas estudiantiles, en las luchas sindicales. Tener una guitarra que nos acompañe, tener un tambor que nos acompañe, tener música, tener poesía. En última instancia, los cambios económicos, materiales imprescindibles para nuestro pueblo son cambios que tienen que estar acompañados también por los cambios en la espiritualidad, por los cambios en la conciencia, por los cambios en los significados. Y en un aniversario de esta herramienta maravillosa de unidad de pueblo, que es el Frente Amplio y que está enfrentando este año uno de los procesos políticos más duros, por lo menos en las últimas décadas, más difíciles, más complejos, pero que de una perspectiva de izquierda, compañeros y compañeras, la militancia de izquierda no nació para quebrarse en la primera tormenta. Nació para vencer. Desde una perspectiva de izquierda, este escenario tan difícil, porque la realidad hay que mirarla a la cara y tener un personaje como Bolsonaro al frente de Brasil ensayando reformas neoliberales salvajes, ver el desastre que está provocando el macrismo en la Argentina, el triunfo de Piñera en Chile, la brutalidad de Abdón Benítez en Paraguay, nos plantea que claramente la perspectiva política, la izquierda necesariamente, las fuerzas progresistas tienen que colocar en el eje, en el centro de su estrategia, la definición política. O sea, la perspectiva política de transformaciones productivas en nuestra patria que logren quebrar los niveles de dependencia, la perspectiva política de instalar una batalla campal por la justicia social y la perspectiva política por el protagonismo popular tiene que construirse en condiciones extremadamente complicadas. Era muy difícil de pensar hace unos años que íbamos a tener en el siglo XXI, como pasó en Jujuy hace un par de meses en la Argentina, que se legalizara para la industria tabacalera el trabajo desde los 10 años. O que la reforma laboral en Brasil impusiera la posibilidad de las 12 horas de trabajo, o que la mujer pudiera estar obligada a trabajar en condiciones de insalubridad en su embarazo. O que en Paraguay ya más de la mitad de los trabajadores paraguayos no alcancen el mínimo nacional. O sea, claramente tenemos que conquistar el gobierno para evitar que eso pase en nuestra patria, pero tenemos que conquistar el gobierno en medio de condiciones económicas más duras. Porque no quedan dudas, compañeros y compañeras, que hay sectores en el poder, muchos que se sienten dueños del Uruguay, que han intentado, intentan, sueñan poner al Uruguay en línea a las reformas regresivas de la región. Y nosotros estamos obligados a incorporarle a la lucha política la dimensión social. El plebiscito de este año no habla únicamente de quién es mejor en la gestión del Estado. Sos parte. La administración de los recursos públicos es parte de lo que hay que discutir. Pero la definición política principal entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas y sus luchas y sus programas y su historia es que nosotros medimos la política en función del Uruguay más justo, en función de que no haya padres y madres sin trabajo, en función de una lucha por combatir la pobreza, en función de que no haya enfermos sin médicos ni medicinas, en función de luchar porque se consagren derechos. Y ahí donde el Uruguay conservador
concentra sus viejos odios, porque no toleran el incremento de la inversión pública social, no toleran el incremento de la inversión en la salud, no toleran la extensión de las asignaciones familiares, no toleran que se reconozcan derechos a sectores históricamente vulnerados. La izquierda tiene que dar una batalla que no es solo administrativa, sino que es cultural. Porque este año, compañeros y compañeras, se plebiscitan un conjunto de cuestiones de manera simultánea. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer balance comparando, de reconocer lo que nos falta y de construir un programa con respaldo popular. La batalla de este año es compleja, primero por eso, un plano regional complicado que nos tiene que ayudar a entender qué nos pasó. Porque los gobiernos progresistas de la región no hay duda que ensancharon derechos y sacaron más de 70 millones de latinoamericanos de la pobreza. Pero las medidas políticas que construyan caminos de mayor justicia social, pero que no vayan construyendo al costado espacios de poder popular, cuesta sostenerlas. Y las izquierdas llegamos al gobierno y en muchos casos nos entró a marear la idea de que solo los cambios se hacen desde el gobierno. Y hay una parte de los cambios que se luchan desde el gobierno, pero hay otras partes de los cambios que se luchan en el barrio, que se luchan en el sindicato, que se luchan en la cooperativa, que se luchan en la universidad, que se luchan en el feminismo, que se luchan en la convocatoria de las organizaciones de derechos humanos. Y cuando discutimos de la unidad no es un acuerdo entre dirigentes por arriba, que está bien que los dirigentes por arriba puedan acordar. La unidad no es un acuerdo de los partidos y está bien que los partidos puedan acordar. La unidad principal que tenemos que construir es la unidad de la expresión política de la izquierda con las bases sociales que representa, de las que se nutre. Entonces tenemos una responsabilidad metodológica. Aprobamos un programa del Frente Amplio, pero vamos a tener programa del Frente Amplio cuando las amplias mayorías de nuestro pueblo abracen ese programa. Y esa es una tarea política, a salir a discutir con los vecinos, en los barrios, con los sindicatos, con la universidad, con los jubilados, con los cooperativistas. La batalla es más compleja además, porque la condición económica que atravesó América Latina, históricamente productora de materias primas, de un crecimiento de las materias primas que modificó los términos de intercambio y nos permitió poder atender un conjunto de políticas que no hubieran existido con la derecha, no hay duda. No hubiera existido sistema integrado de salud, ni plan de emergencia, ni incremento de la inversión en la salud, ni ensanchamiento de la universidad en el interior, ni convocatoria a los consejos de salario, no hay duda, no hay duda. Pero las tensiones por esos cambios no fueron mayores, porque tuvimos una condición económica que lo permitió. Hoy la condición económica está más tensa. Y eso hace que sectores económicos, muchos transnacionales, quieran el ajuste a como dé lugar. Y el cuarto gobierno del Frente Amplio que vamos a conquistar, porque se lo saquen con peine fino los encuestadores, que vamos a conquistar el cuarto gobierno, va a ser un cuarto gobierno que va a enfrentar a los que se creen dueños del Uruguay. Esta es una tribuna para decir, el año pasado, las dos gremiales agropecuarias más importantes, la Asociación Rural y la Federación Rural, abandonaron los consejos de salario. El cuarto gobierno del Frente Amplio tiene que pelarse las patas para garantizar que los trabajadores rurales no pierdan escenario de negociación colectiva. Este fue un año, compañeros, en que durante todo el año nos han toreado. Que el círculo militar un día. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tuvo el tupé de hablar de nuestros compañeros que están aún hoy buscando los restos de nuestros desaparecidos como mercaderes del odio. Tenemos que dar batalla campal
por el compromiso de combatir la cultura de la impunidad, porque si estamos acá hoy es por los compañeros y compañeras que dieron el pellejo en las horas más duras. Y las batallas políticas son batallas políticas que tienen que estar incrustadas en la memoria. Este fue un año donde algunos grandes sectores rurales han logrado una demostración práctica de hegemonía. Lo peor que le puede pasar al pequeño productor y al productor rural es que domine nuevamente la lógica de que el mercado todo lo resuelve. Ya tenemos que ser autocríticos, las medidas que hemos tomado no han alcanzado aún para ensayar cambios en el modo de desarrollo productivo que permitan un desarrollo más equilibrado. Pero no va a venir de la mano del libre mercado. Muchos de los que se convocaron con la bandera de un solo Uruguay hace un año, los mismos que después abandonaron la negociación colectiva, que este año ya eran muy poquitos, pero defendieron una perspectiva programática que es la que aplicó el macrismo en la Argentina. Eufóricos hace un año nos decían, Macri nos está escuchando. Miremos la Argentina, compañeros, con un 50% de inflación, un 35% de pobres y el aparato productivo destrozado. ¿Dónde están los defensores de la política del macrismo? Claro, no a todos los argentinos le va mal. A los sectores agroexportadores que están pagando un salario en dólares que es menos de la mitad por la devaluación y además le quitaron los impuestos, están eufóricos. Pero la izquierda tiene la tarea, la responsabilidad. Yo sé que a veces en la campaña nos ubican que es para todos, sí, pero no estamos todos en el mismo lugar. Y la izquierda no eligió por casualidad una de las banderas de la revolución artiguista. Lo eligió porque la concepción de la izquierda siempre fue esa con la que se hizo la primera revolución agraria popular en nuestra patria, que los más infelices sean los más privilegiados. No nos tiene que avergonzar multiplicar políticas públicas para atender a la parte de nuestro pueblo que está más contra el piso. Y no nos podemos confundir, compañeros y compañeras. No alcanza con los datos. Podemos presentar gráficas, manejar números y está bien. Nunca hubo tanta inversión social y uno puede decir entonces estamos... No alcanza. Hace 20 años en este país era muy difícil que alguien cuestionara una asignación familiar. Era muy difícil. Nadie se imaginaba. En una esquina, en un club, en una conversación de boliche, en un cumpleaños, que alguien dijera hay que sacar las asignaciones familiares. ¿Quién iba a decir esa barbaridad? Hemos avanzado, ensanchamos las asignaciones familiares. Hoy es un derecho del niño. Eso ha sido clave para reducir algunas de las injusticias más brutales y todavía nos quedan. Sin embargo, hoy nos han ganado la cabeza y hasta escuchás a veces a gente de a pie diciendo miren lo que le dan al pobre como que fuera mucho. Y ese es un problema ideológico, porque cuando nos entran en la cabeza en no estar cuidando, como muchas veces se le da sin control a grandes capitales transnacionales, y estamos con la lupa para ver a la pobre mujer que está con 3 gurises a cargo y ahí sí nos ponemos de fiscales, es que estamos perdiendo la batalla de idea. Y si perdemos la batalla de idea, no estamos haciendo honor a nuestra tradición. La lucha de izquierda antes de encontrar programas, estatutos, declaración de medida, antes de encontrar eso construyó una sensibilidad. Se tejió en las luchas sindicales, en las luchas estudiantiles, en el movimiento cultural. Se tejió en los barrios, en los merenderos, atrás de una olla popular, tratando de hacer visible a los invisibles. Y la llegada al gobierno, compañeros, y ahí tenemos que discutir el papel de la izquierda. Nos fue ganando la cabeza de que como llegamos al gobierno, todas las cosas las tiene que resolver el gobierno. Y hay temas que no se resuelven desde el gobierno, se resuelven desde la acción política, desde la lucha política. Y muchas veces
reflexionamos acerca de la importancia de la batalla cultural después de la derrota. Pero no hay duda que ahí se juega un plano importante. Nosotros defendemos un proyecto de país de desarrollo productivo a la alta, con papel de las empresas públicas como locomotoras del desarrollo, con defensa de la economía social y autogestionaria, con papel del Estado, porque ya conocimos el verso de a dónde nos llevaron las políticas económicas de que el mercado lo resuelve todo. Nosotros no nos avergonzamos de los derechos laborales, al contrario, luchamos toda la vida para que se reconozcan derechos laborales. Es nuestra seña de identidad. El proyecto de la izquierda es con los y las trabajadores, no sin y menos contra. ¿Y saben qué? Cuando algunos precandidatos como la calle Po, que vuelta y media habla y cada vez que habla es mejor para nosotros, dice los trabajadores tienen mucho derecho, está orientando desde el punto de vista social dónde están sus intereses. Este es un año donde la derecha salió del closet, donde vimos a Novik salir a festejar el triunfo de Bolsonaro en la frontera. Este es un año donde nos instalan arriba de la mesa en este país que sufrió lo que sufrió, la propuesta impresentable de que los problemas de la violencia social se resuelven militarizando. ¿Es que acaso, compañeros, las más de 30.000 denuncias que hay por violencia de género en el año se resuelven militarizando? ¿Es que no tenemos problemas de violencia que son más complejos? ¿Es que acaso, compañeros y compañeras, la situación de 9 de cada 10 mujeres que están presas, que vienen de sufrir violaciones sexuales desde niñas, se resuelven militarizando? No es que tenemos que interpelarnos del tipo de sociedad, no es que tenemos que interpelarnos de que estamos hablando de una sociedad menos violenta cuando generamos acceso a la cultura, a la educación, al arte. No es que tenemos que abordar la batalla por la violencia en la sociedad, entendiendo que es violencia cuando hay un gurí en pata en un rancho de costanero. No es que tenemos que dar una discusión más profunda en toda la línea. Nadie habla de no reprimir las bandas de narcotraficantes, pero no abandonemos la idea de un sistema económico que promueve formas de identidad que generan violencia cotidiana. Y la batalla es en todos los niveles. Y no podemos perder complejidad. Los 10 países menos violentos son los países con más justicia social, mejor distribución de la riqueza y más acceso a la cultura. No son los que tienen más capacidad represiva. También eso se plebiscita. También se plebiscita las empresas públicas, no hay duda. No es casualidad que un día sí y otro también, que importar combustible, que esto. Los mismos, los mismos que las querían vender, los mismos que dejaron el Banco República y el Banco Hipotecario fundido. No podemos tener tan poca memoria. Los mismos hoy nos quieren dar cátedra. Los mismos que dejaron el Uruguay destrozado. Los mismos que durante años dedicaron un presupuesto raquítico a la educación. Y la batalla política es hacernos cargo de las cosas que nos faltan. Y nos faltan. Pero no podemos decir que todo es igual. En el 2004 apenas 800 gurises por año en el interior ingresaban a la universidad. Hoy ingresan casi 3.600 por año. No podemos decir que todo es igual. O es que toda la vida existió el boleto estudiantil gratuito o el plan Ceibal. O es que las condiciones de la UTU son iguales. ¿O es que no tenemos 50.000 gurises más haciendo estudios terciarios de los que había? Claro, no se trata solo de datos. Tenemos problemas, muchos están incorporados en la desigualdad. Y hay cosas que nos tenemos que empezar a animar a hacer. Que ningún gurí deje de estudiar porque tenga que ir a trabajar. Y si hay que becar esos gurises, hay que becar esos gurises para que ejerzan el derecho a la educación. Y si para becar esos gurises hay que sacarle a los poderosos, tendrá que la izquierda levantar la bandera de sacarle a los poderosos. Porque luchamos para que derechos se reconozcan. ¿Qué va a ser sencillo? ¿Y cuándo fue sencillo, compañeros y compañeras? ¿En qué momento ser militante de izquierda fue sencillo? Ustedes que militan desde el interior. Donde en muchos casos levantar la bandera del Frente Amplio era igual a quedar condenado al desempleo. Donde en muchos casos levantar la bandera del Frente Amplio y de la izquierda era poner en riesgo la libertad de la vida.
¿Cuándo esas batallas fueron fáciles? ¿O es que no tenemos historia para atrás como para ponerle pecho a este momento de la historia de nuestra patria? Sabiendo en última instancia que importan los significados y vamos a discutir los significados. No queremos retroceder y para no retroceder organizamos pueblo para avanzar. No es tan difícil de entender, claro. Sabiendo que del otro lado vamos a enfrentar intereses poderosos, no hay duda, no hay duda. Va a haber campañas del miedo, siempre hubo, no es nuevo. Los viejos fundadores nos contaban que en el 71 había gente que creía que se iban a llevar los niños para Rusia y te iban a sacar la gallina y la bicicleta. Otros miedos son más sutiles, de las cosas que van a pasar con la economía, ¡qué horrible! Cuando gobiernen estos comunistas, tupamaros, que no saben gobernar. Bueno, ¿a dónde nos llegó la economía con las políticas neoliberales, a la crisis del 2002? A tener un tercio de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación. Y los que destrozaron nuestra patria y a nuestro pueblo, hoy nos quieren dar cátedra de cómo se organiza el país y la economía. Y tenemos que decirle fuerte que tenemos memoria. No vimos a ninguno de esos pitucos organizando esas populares, estando pegados a su pueblo. Y acá y en todas partes hay compañeros y compañeras que saben de sobra lo que es la solidaridad. No se construye para, se construye con el pueblo, desde el pueblo. Y esa es una perspectiva que tenemos que recuperar. Recuperar la perspectiva de la movilización popular, de la lucha, de la esperanza y de los sueños. No nos ofrecemos como gestores, compañeros. Nos ofrecemos como militantes, como luchadores por el cambio social. Quizá, siendo gurises hace muchos años en una villa muy pobre de Canelones, algunos compañeros nos enseñaron a organizarnos, a no ser indiferentes. Que se ve un gurí que estaba buscando para comer en un tacho de basura, la política era evitar que eso pasara. Han pasado más años, ya nos sale alguna cana, muchos años de lucha sindical, pero seguimos entendiendo que la política es más o menos la misma. Luchar para que no haya gente tan destrozada contra el piso, ofrecer alternativas, construir con nuestro pueblo. Siempre tiene algo de Quijote, de esas viejas luchas, de mirar todos los días que vale la pena, y estamos convocando a eso, a que vale la pena. La unidad no es para llevarnos bien, no es por el reparto de una cuota de algo, de lo otro, no es porque tenemos claro que la historia de América Latina demuestra que las divisiones de la izquierda han parido derrotas durísimas. Y en las derrotas durísimas los que sufren son los que están más vulnerados. A eso estamos tratando de convocar. Compañeros y compañeras, está bien que seamos críticos, ser de izquierda, ser críticos. Es siempre tratar de resolver más. Es entender el conflicto. Es entender el conflicto. Miren, si en nuestro país hubiéramos esperado el consenso de las patronales para que existieran libertades sindicales y negociación colectiva, estaríamos esperando hasta ahora para votar esas leyes. Hubo en determinado momento que asumir el conflicto para reconocer derechos. Si hubiéramos esperado el consenso de la sociedad de oftalmólogos para poder operar a los miles y miles, más de 80.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres, estaríamos esperando hasta ahora. Hubo que asumir el conflicto. Y compañeros, para adelante, va a haber que asumir el conflicto. Hay que asumir el conflicto, que para ensanchar las políticas sociales y las políticas productivas y cumplir con la propuesta programática de duplicar la inversión en vivienda, va a haber que tener los recursos. Y los recursos no se le pueden sacar al trabajador, a la pequeña y mediana empresa, pero hay sectores que tienen riqueza concentrada. No puede ser que nos prohíban discutir acerca de cómo avanzamos en materia tributaria, no porque las cuestiones tributarias sean el eje es la justicia social, y el eje es que la política es ética. No puede haber gurises pasando mal y gente que deposita cientos de millones en el exterior. Y también nos organizamos para que esas cosas cambien. Y tenemos derecho a luchar para que esas cosas cambien. Esto no lo resuelve
Ningún sector del Frente Amplio por sí solo, ningún candidato solo, ningún iluminado, no hay. Hay temas de la estrategia a la izquierda que tienen que discutirse en la orientación política de toda la izquierda. Cuarto gobierno del Frente va a estar sometido a tensiones brutales y la experiencia reciente demuestra que cuando queremos calmar al mercado pagamos carísimo. El último domingo de octubre, mientras acá celebrábamos que habíamos alcanzado la mayoría parlamentaria y habíamos derrotado la propuesta constitucional de Bordaberry, digámoslo de pasada, la derrotamos gracias al movimiento social de Burizada al no a la baja, que no bajó nunca la bandera y salió a pelear. Y logró convencer y no se rindió. Y hizo algo maravilloso que tenemos que hacer ahora, compañeros. No le creyó a las encuestas. No dejemos que las encuestas voten por nosotros, elijan por nosotros y resuelvan por nosotros. Creo que los únicos que le erran más que los encuestadores son los economistas de derecha, pero andan ahí, compitiendo uno con otro. Claro, pues tiene una impunidad que es medio increíble. Ahora, compañero, ese domingo festejábamos también que ganaba la compañera Dilma y es nuestra compañera, y somos compañeros del PT. Y nos alegró cuando un obrero metalúrgico nordestino llegaba a la presidencia, ¿cómo no? Todos nos sentíamos un poco felices. La derecha aplastó al PT, pero el PT ayudó a que la derecha lo aplastara. Ese año, en el 2014, había problemas, la economía había crecido poco. Había sectores del gran capital agroexportador que hacía 2 años no estaban pagando impuestos de pesado en Brasil para sabotear al gobierno. Y el gobierno del PT tenía 2 posibilidades: apoyarse en los movimientos sociales históricos y seguir luchando por los cambios, o hacer concesiones. Y decidió hacer concesiones. Y puso a Joaquín Levy, un neoliberal, al frente de Economía, que era asesor de Aécio, de la derecha. Y este aplicó medidas impopulares. Y había compañeros que nos decían, no, miren que esto es por un rato, que es para ganar gobernabilidad, para calmar a los mercados, porque nos piden. Y cuando los medios masivos de comunicación y el poder económico vio que el PT no tenía respaldo popular, lo descabezó. Compañeros, la historia nos enseña, podemos perder con nuestra bandera, podemos perder con los nuestros, pero no podemos perder a los nuestros, no podemos perder al movimiento popular, no podemos perder la base social histórica de la izquierda. Y un cuarto gobierno del Frente Amplio, independientemente de quien sea el compañero o la compañera que esté al frente, va a estar presionado en esta condición regional ferozmente por sectores que aún se creen dueños del Uruguay, para que ensaye una reforma de seguridad social con recortes a los trabajadores. Va a estar presionado para que vaya una política salarial contractiva. Va a estar presionado para que no incremente la inversión pública social. Va a estar presionado para que no toque desde el punto de vista tributario a los poderosos. Y si ese gobierno no tiene amplísimo respaldo popular, va a ser muy difícil que pueda sostenerse. Entonces tenemos más de un año para ganar la elección y para construir el tamaño de pueblo que precisamos para un proceso que puede ser maravilloso. Demostrar cómo esta vieja izquierda que nació hace casi medio siglo es capaz, aún en condiciones insoportablemente desfavorables en el plano regional, de seguir cambiando nuestra patria con más derechos. A eso estamos convocando, a una discusión más profunda que solamente comparar gestiones, que hay que hacerlo. Más profunda que comparar programas, que hay que hacerlo. Más profunda que comparar propuestas. Estamos saliendo a invitar a nuestros compañeros y compañeras, vecinos, militantes, también blancos y colorados, que muchos son parte del pueblo aunque voten en contra de ellos mismos, a que se arrimen a esta bandera y a estas causas, porque siempre vale la pena luchar por los demás. No nos dejemos convencer de que el ser humano es un bicho egoísta que pelea solo por la de él. Hay miles de historias que desparraman por acá y por allá solidaridad. En ese plano, compañeros y compañeras, somos un poco sapo troposo. Hay gente en Uruguay que no tolera lo que está pasando, que no puede entender.
Porque si les costó que el hijo, un trabajador de La Teja, médico del barrio, llegara a la presidencia, si les costó todavía peor que un viejo chacarero, militante guerrillero, llegar a la presidencia, ya que sea candidato un obrero de la construcción, les da arcadas va a ser. No pueden tolerar. No pueden tolerar porque hay una mirada muy rancia, muy aristocrática del Uruguay viejo. Pues piensan que la doméstica, el rural, el de la construcción, pueden servir para todo, pero para nada importante. Y nos quieren generar miedo. ¡Ojo! Y nosotros pensamos que en última instancia los problemas políticos que tenemos que resolver son problemas de nuestros iguales. Que se pueda hacer política mirando desde abajo. Que cuando levantamos alto la bandera de Artigas, levantamos esa bandera que acuñó esa frase que después repetían los obreros, los frigoríficos, que Naide es más que Naide. Y le agradecemos a muchos compañeros y compañeras esta quijotada. La prensa esta semana me bajó 4 veces de la candidatura. El Observador, después búsqueda, de vuelta al Observador, guarda que lo bajan. Compañeros y compañeras, que nos sigan bajando. Nos vemos en las urnas en octubre y nos vamos a ver en noviembre. Y vamos a conquistar gobierno popular, nacional, democrático, feminista. Vamos arriba, compañeros y compañeras, a levantar alto esa bandera. Que viva el Frente Amplio.